en esta, en esta mañana bendita queremos llevar un mensaje que a veces también es muy controversial, ¿no? Ya el título lo dice todo: idolatría, ídolos, imágenes. A ver, nos dicen que somos idólatras, ¿no? Hoy día yo quiero presentarme como un católico a defender mi fe. Yo sé que todo lo podemos hacer, pero vamos a dejar aquí en esta mañana bendita muy en claro de lo que es la idolatría, de lo que es ídolos, de lo que son imágenes, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que le desagrada. Pero nosotros no vamos a hacer de nuestros intelectos, no, porque estaríamos cometiendo un grave error, nuestro razonamiento, sino vamos siempre a llevarnos a la luz de la palabra de Dios. Miren, este título de idolatría, ¿no? Los católicos realmente adoramos ídolos, adoramos imágenes, nos postramos ante dioses. Vamos a ver, cuando oramos en el templo a veces se escucha una murmuración, ¿no? Y ataques por esto, ¿no? Miren, y a veces por no hacer un buen discernimiento de la palabra y por tener una ligereza, es que ocurren todas estas cosas, ¿no? Simplemente dice, creen en las imágenes, adoran las imágenes, la Biblia prohíbe imágenes, sin embargo los católicos dicen así, ¿no? Bueno, siempre nosotros tenemos el derecho, ¿no? de poder hablar y el deber de decírselos, porque es un deber de nosotros. Miren, y siempre cuando se estima en la palabra de Dios, en el Éxodo 20, del 4 al 5, es cuando muchos agarran sus cuadros y tumban sus cuadros y lo tiran al suelo. Hoy día vamos a deslindar todas estas cosas. Qué cosa es lo que le agrada a Dios y qué cosa es lo que le desagrada. Pero tenemos que poner así nuestros oídos espirituales abiertos para poder entender qué es lo que quiere decir nuestro Dios. Veamos, Éxodo 24, 5 dice: llegan a nuestra puerta y nos dicen de esta manera: hermano, escuche lo que dice la palabra de Dios. No te harás estatua ni imagen alguna de los que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Esta es palabra de Dios. Miren, cuando nosotros escuchamos esto y decimos, no te postres, no, entonces, ante esas imágenes, esos dioses, no les sirvas. Hermanos, aquí, cuando la palabra de Dios nos está hablando y nos dice muy claro, no te postres ante esos dioses ni les sirvas, está hablando de una postración a un culto a un Dios. Entonces, cuando tú sirves realmente, tu postración es a un Dios, pues estás reconociendo que ese es tu Dios. Y si la imagen es tu Dios, pues es idolatría. Indudablemente. Eso es idolatría. Pero cuando nosotros no sabemos diferenciar lo que es imagen, lo que es realmente un ídolo, lo que es idolatría, y lo que es veneración, y lo que es adoración, puede haber esta confusión. Y a la ligereza vas a sacar tus cuadros. Pues tendrás que quemar tus billetes también, porque ahí hay imágenes, ¿no? Vamos a ver las imágenes, esos dioses de lo que hable, no te postres ante esos dioses, ¿no? Eso es idolatría, ¿no? Es porque simplemente no diferenciamos de lo que es imágenes y de lo que son ídolos. Allí está el grave error. Ahí reside toda veces esa ascendencia y descendencia de una malformación, ¿no? Para nuestra vida espiritual. Escuchemos, existe una gran diferencia entre estos dos. ¿Qué cosa es una imagen? Una imagen es cualquier tipo de figura o representación de alguien o de algo. Es la representación de algo o de alguien. Esa es una imagen, ¿no? Yo pongo un cuadro en mi casa. Yo tengo aquí en mi billetera, tengo la foto de mi esposa, ¿no? Y cuando yo voy por la calle y me acuerdo de ella, abro y veo su imagen y la beso.
Mi amor, ¿qué estará haciendo? Yo no voy a ser tan tonto de decir que esa foto, esa es mi esposa y que en mi casa es otra. No, es que es una imagen. Ahora vamos a ver lo que es ídolo o a dónde te conduce. Cuando una imagen comienzas a adorarla, a eso se llama idolatría. Cuando le quitas el primer lugar a Dios y pones lo que tú crees que es culto, es primero, eso es idolatría, lo que sea. Vamos a ver. Ahora, y un ídolo es alguien o algo considerado como un Dios y que se pone en el lugar de Dios, que se cree que se tiene vida y poder. Dios no es uno más, Dios no es algo más, Dios es único, es tu creador, tu Señor, tu Salvador, tu Dios, es todo lo que es, eso es Dios. Entonces a ese Dios nosotros los católicos adoramos a ese Dios, lo otro es veneración, de ahí vamos a explicarlo. Tengo como 20 páginas, pero hemos tratado de reducirlo por el tiempo. Vamos a ver. En Isaías 44:9, sí, vamos a retomar los mismos textos que a veces toman los protestantes, ¿no? Pero vamos a retomarlos. Dice, Isaías 44:9 dice, los que se dedican a tallar estatuas de dioses, siempre escuchar esa palabra, dioses, no son nada por mucho que sean, y esas obras a las que quieren no sirven para nada. Esta es la palabra de Dios. Este es el mensaje de Dios. O sea, cuando tú fabricas dioses para apartar a Dios. Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo. Tú tienes en tu casa un Buda y cuando sales, ¿no? Le rasca la pancita, no sé qué cosa hacen. Eso es idolatría. Aunque digas que amas a Dios, eso es idolatría, porque estás poniendo tu confianza en Dios. Si tú pones una ruda en la puerta de tu casa creyendo que eso te va a proteger, eso es idolatría, porque sacas el poder de Dios para ponerlo ahí. Cuando tú te vas con un rosario en el cuello y no lo rezas, pues lo conviertes a ese rosario una idolatría. El rosario que tú llevas en tus manos, en tu pecho, es para orarlo, para que ese rosario tenga poder en la oración, en el Espíritu Santo de Dios. O sea, hay que saber diferenciar las cosas. Ahora, ¿para qué sirven las imágenes? Miren, en el Salmo 115 dice, sus ídolos. Cuando Dios habla, es claro, Dios también habla de imagen y habla de ídolos. Pero hoy día vamos a ver lo que dice la palabra. Sus ídolos son más que oro y plata. Recordemos que ídolos se está refiriendo a una persona que hay una idolatría a algo o a alguien. Eso ya lo definimos. Entonces dice, sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Y tiene boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, ¿no? Oyen, nariz, pero no huelen. Esto es palabra de Dios. O sea, hay que ser tan iluso para pensar que si yo tengo la estatua de la Virgen María, voy a esperar que abra sus ojos, que me hable. No. Eso ocurría, en esa idolatría ocurría porque el Señor estaba censurando esto. Porque el Señor habla en el Éxodo, no te postres ante esos dioses. Porque el pueblo de Dios estaba así, reunido, inmerso en una sarta de idólatras. Veían al águila volar, decían, el Dios de lo alto, el Dios del aire. Veían de repente una ballena, de un monstruo marino, le llamaban, no, inmenso, el Dios de los mares. O sea, veían a alguien fuerte en la tierra, el Dios de la tierra. O sea, eso es idolatría. Crear de tu propia imaginación alguien que tenga poder. Y eso no es. El poder es Dios. El poder viene de Dios. Y a ese Dios es al que nosotros católicos adoramos a ese Dios. Miren, por eso dice, justamente aquí en esta palabra se está hablando de las creencias de aquellos paganos que pensaban que en una estatua había un Dios con vida y poder, y eso es mentira. Entonces, en ellos habían esos dioses a los que ellos adoraban. Entonces, cuando tú tienes esa adoración, hermano, tú puedes tener mucho apego al dinero, ¿no? Y te puede decir que eres católico, que eres cristiano, que eres Buda, que eres lo que quieras. Si tú tienes todo el apego al dinero y lo pones a Dios como segundo o tercer lugar, o no lo pones, eso es idolatría. Porque ese es tu Dios. Ese es tu Dios fuera del único Dios.
sea, no hay nada aquí que agregar. Lo que Yahvé estaba haciendo era simplemente advirtiendo, no adoren a esos ídolos, porque eso se llama idolatría. Miren, lo que realmente, ¿qué ocurría? Mire lo que ocurre en el mismo pueblo de Dios. En el mismo pueblo de Dios, cuando Moisés sube a la montaña, a hablar con nuestro Dios en esa zarza ardiente, donde estaba nuestro Dios, tierra sagrada, y él demora en bajar, el mismo Aarón permite que se haga un becerro de oro. Y dice, nos abandonó Moisés, hagamos un becerro de oro. Ahí ellos pueden decir, a nuestra imagen y semejanza, sí, ahí sí pueden decir ellos, el hombre a su imagen. ¿Por qué? Porque están representando ahí lo que ellos son, idólatras, paganos, así, incrédulos a la verdad de Dios, y comenzaron a adorar. Y esa adoración que hubo en ese becerro de oro, en el Éxodo 32:1, ¿no? Podemos decir que comenzaba a mezclarse lo que era prohibido por Dios. Por eso es que el Señor decía, no se junten con esa gente pagana, esos idólatras, para que no sean contaminados, decía el Señor, para que no sean contaminados. O sea, a esa idolatría es a la que se refiere nuestro Dios. En realidad, estos ídolos, ¿no?, reflejan los vicios del hombre. Todos aquellos vicios, ¿no? El catecismo de la Iglesia nos explica esto. Todo pecado que es así, constante, todo pecado que tú sigues permanentemente, se convierte en un vicio perverso. Y eso es lo que pasa con las idolatrías. Y esto es lo que pasa. De repente estás haciendo idolatría el sexo. Ahí está metida la pornografía. Está metido todo tu cabeza. Se ha bajado tu corazón y se ha oscurecido. Y en la oscuridad no puedes ver a Dios. Solamente puedes hablar de eso. ¿Me entiendes? Entonces, cada cosa que tú tengas como primer lugar, esa imagen que tú tienes se convierte en un ídolo. Y cuando tú estás pendiente como primer lugar, a eso le podemos llamar idolatría. Esto es más claro. Entonces, por el contrario, las imágenes que nosotros tenemos como católicos son un reflejo de las virtudes de Dios, que es el reflejo del amor de Dios. Por ejemplo, un reflejo del amor de Dios en una imagen, ¿no? La humildad, la obediencia de los santos, ¿no? Toda esa entrega que pudo haber en el caso de tantos santos que nosotros tenemos, de Santa Rita, de San Cayetano, de San Martín de Porres, de Santa Rosa de Lima, ¿no? Son ejemplos de amor, son gente que imitó a Cristo Jesús, son gente que mostró humildad. La humildad de San Francisco decía, terrible, pero Dios convirtió tanto a ese hombre que llegó a ser humilde, a ser sencillo, a mostrarse tan débil ante Dios. Esos son los santos. Aquí nosotros ponemos en una estatua para recordar todo el poder de Dios que hizo en ellos, la transformación que hizo en ellos, y eso nos ayuda a vivir nuestra fe. Entonces, en el caso de María Santísima, miren, María Santísima, a ver, encuéntrale un defecto a María Santísima. Ella es, no, por eso es que yo le decía a un hermano que me tocaba, no sé de qué testigos son, pero me tocaba la puerta y me comenzó a hablar de mi madre, ¿no? Yo le decía, a ver, vamos a ver, ¿te gustaría a ti tener la obediencia de María? ¿Por qué no, hermano? Ya. ¿Te gustaría tener esa sumisión que tuvo de María ante Dios? ¿Por qué no, hermano? ¿Te gustaría tener el servicio que hubo María? La obediencia, todas esas virtudes hermosas que tiene María, humildad, obediencia, sabiduría, esa gracia infinita, como dicen los griegos, la hecaritómene, donde Dios la llena y la preserva como una fuente para que el Espíritu Santo la llene rebosantemente, y cuando ella hable, sale de su boca espíritu, y eso se muestra en la palabra de Dios. Cuando habla a Isabel, dice, apenas llegó tu saludo, primita, llegó tu saludo, y en mi vientre saltó. Y María, por la voz que llevó, Isabel se llenó del Espíritu Santo.
Zacarías comenzó a profetizar. O sea, cuando entra María a la casa de Isabel, de Zacarías, Zacarías se convierte en lo que dijo Dios. De mujer no ha nacido varón tan grande como Juan Bautista. Tremendo piropo que le dio nuestro Dios. ¿Y quién fue el instrumento? María Santísima. Ella lleva el Espíritu de Dios. Isabel le dice, cuando tú hablaste, mi vientre saltó el hijo que el Señor, Juan Bautista, y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, comienza a profetizar. Esa es la madre, esa es la imagen a quien nosotros no adoramos, porque no es Dios, sino le veneramos. Y veneración significa sumo respeto a Dios. Eso es. Entonces, en la Santísima Virgen María podemos ver en ella una obediencia total, una fe viva, una humildad profunda, una mortificación universal, pureza divina, ardiente caridad, la heroica paciencia, su angelical dulzura, su divina sabiduría, su servicio, su entrega a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las imágenes que nosotros veneramos, no adoramos. Por si yo comenzara a seguir a María, 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 María y dejar a Dios, entonces yo me convierto en un idólatra. Pero yo no sigo a María para adorarla, sino para imitarla, para aprender de ella, porque eso es lo que quita el Señor. ¿Sabes qué cosa aprendo de María? Cuando María dice esto. Poco aparece María, pero en lo poco que habló nos llenó a todos. Dijo, hagan lo que mi hijo les dice. Punto. Hagan lo que mi hijo les dice. Entonces, esto dígame, ¿no es maravilloso? Pensemos un poco. Hace unos meses, le puede decir, se casó una hija tuya. Entonces, luego fue a vivir al sur. Al otro día, no, tomaron fotos, todo eso, ¿no? Entonces, filmaron. Por ejemplo, ayer hemos tenido con el hermano Pacho Bermeo, yo estaba filmando, pasando por el Facebook algunas imágenes, tomando fotos. Entonces yo soy un idólatra, porque estoy mostrando las imágenes. Es lo que Dios está haciendo en ese momento. Es lo que Dios está haciendo para su gloria de Él. Está predicando y nosotros no estamos aplaudiendo a Pacho Bermeo. Estamos aplaudiendo a Jesucristo, porque Pacho Bermeo habla por la boca de Dios. Así, Dios habla por su boca. Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos. Esas son las imágenes que nosotros seguimos, no adoramos. Que quede esto bien claro. El Deuteronomio 7:25 nos dice, ustedes quemarán las imágenes de sus dioses. Qué claro es Dios. Siempre cuando te habla Dios de imagen o de ídolo, te va a hablar de sus dioses. Nosotros no tenemos más dioses que Yahvé de los ejércitos, nuestro Dios, Padre Celestial, Jesucristo, Hijo de Dios Altísimo y su Espíritu Santo. Trinidad Santa, un solo trino, un solo Dios. Gloria a Dios. A ese Dios adoramos. Entonces, de todos modos, yo te pregunto a ti, cualquiera que me pueda estar escuchando, ¿estás seguro que realmente quemaste todas las imágenes que tenías? Tú que dices que yo soy un idólatra, ¿estás seguro? A ver, revisa tu billetera. Ahí de repente tienes unos billetes, los quemaste. Ahí hay figuras, hay imágenes. No, o sea, no confundamos. En el Génesis 1:26, escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Eso es por la boca de Dios. Entonces, yo sospecho que cuando Dios dice hagamos, será el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque no dice voy a hacer una imagen. No, dice hagamos. No estará ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito Trino, a ese Dios adoramos. Y esa es la imagen. Tú eres imagen. Entonces, como tú eres imagen, entonces vamos a destruirte. Pues no, yo me tengo que quemar. Yo también tengo que quemarte porque soy imagen de Dios. No confundamos esto, no seamos tan apresurados en juzgar, en dañar, en confundir, en transgredir inconscientemente la palabra de Dios o los deseos de Dios. No hay que ser tan ilusos. Miren, en el pasaje del Éxodo 24, ¿no? Lo están interpretando
fuera de contexto. Este versículo habla claramente de otros dioses. Señor, es claro. Y volvemos al comienzo, cuando decíamos, no, ahora sí lo vamos a entender. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. O sea que si yo le sirvo el dinero, pues ya me convertí en un idólatra, pues. Ya soy un idólatra, porque ya le estoy sirviendo al dinero. Y de repente estoy sirviéndole a la prostitución, a las herejías, estoy sirviéndole a los chismes. Eres un idólatra. Si de tus labios te ocupa de todo el mundo, la palabra de Dios dice que los chismosos no entrarán en el reino del cielo, porque se convierten en idólatras. Mira, hasta aún escucha bien, cuando tú tienes a alguien dentro de tu comunidad, y eso nos hablaba el hermano Pacho, qué cosa más hermosa, ¿no? Sea coordinador diocesano, sea el sacerdote, sea lo que quieras, y tú comienzas a seguir a él, y cuando se lo trasladan a otro sitio, ¡ay, qué pena! Y lo sigues a donde estaba. A eso se llama idolatría. Cuidado con esto. ¡Ay, mi pastorcito o mi curita! No. Al que tú debes seguir es Jesucristo el Señor. Si no te conviertes en un idólatra, cualquier cosa que no sigue a Cristo Jesús para llegar al Padre, pues es idolatría. Lo que sea. Creo que esto está quedando claro. En Colosenses 1:15 dice: Jesucristo es la imagen del Dios invisible y es el primogénito de toda creación. Hermanos, Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Qué haremos con Jesucristo? Lo quemaremos. ¿Qué haremos con el Señor? Lo sacaremos, ya no lo pondré. Oye, yo no creo que si yo pongo el crucifijo de Jesucristo, yo pongo la imagen de Jesús, y en ese momento viene el juicio final y el Señor me encuentra en la imagen hablándole a mi Señor, sabiendo que ahí no está Jesús y no es su imagen, sino que a través que mis ojos quieren verlo a Jesús, y a través de esa imagen pues decir: Señor Jesús, ten piedad de mí, de mi esposa, de mis hijos, de todos los que están escuchando. Y si me encuentra así el Señor, decía: Hugo idólatra, muerto. No, hermanos, si Dios manda hacer las mismas imágenes, ahorita lo vamos a ver. Algunos afirman en la Biblia que hay imágenes religiosas. Esto no es cierto. Escucha, el propio Dios ordenó construir algunas imágenes. Ahorita vamos a ver cómo el mismo Dios envía construir imágenes. Escucha, la construcción de los querubines de oro macizo. Vamos a escuchar, abre tu Biblia, Éxodo 25, 18, 21. Porque los hermanitos separados muchas veces se quedan en Éxodo 20. 20 dice: hermano, lee 24 al 5 y se tumban a todos los católicos. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios y no la hemos discernido, y no siquiera nos hemos acercado a un sacerdote, no nos hemos acercado a un hermano crecido, a un hombre espiritual, para preguntarle realmente sobre la verdad. O es que Dios, miren, ahora vamos a ver qué pasa con Dios. Dios está equivocado, parece, ¿no? Vamos a ver, porque primero dice: no adoren esos ídolos, fuera esas imágenes, rómpanlas todo, dice el Señor, porque esa es idolatría. Pero ahora el Señor dice en Éxodo: harás 2 querubines. ¿Qué pasó, Dios? 2 querubines mandas a hacer, si tú nos habías dicho que quebráramos todas las imágenes. Ahora después vamos a discernir qué cosa es lo que pasa. Es que Dios nunca se contradice. Escucha lo que dice: asimismo harás 2 querubines de oro. Miren, de oro macizo. ¿Qué significa oro macizo? Puro oro. ¿Cuántos quisieran tener ese querubín, no? Para que se llenen de dinero, ¿no? Eso es idolatría. A eso se llama querer ese oro del querubín. Eso es idolatría. Dice: harás 2 querubines de oro, dijo nuestro Dios Yahvé de los ejércitos, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín a un extremo y el otro en la otra. Formarán un solo cuerpo con la cubierta a sus 2 lados. Los querubines extenderán sus alas hacia arriba y sus alas cubrirán el lugar del perdón. Estarán frente el uno al otro y sus caras mirarán hacia el lugar del perdón. Lo pondrás sobre el arca y pondrás dentro de ella el testimonio que yo te daré.
Hermano, habló Dios. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Qué pasó? Primero dice el Señor que no te postras ante esos dioses, ¿no? Por supuesto que Dios está correctísimamente, porque Dios es perfecto. No te postres ante esos dioses, porque eso es idolatría. Pero hoy día nos dice, harás 2 querubines y los pondrás en el arca de la alianza, y ahí, ¿no?, descenderé yo. Que estará loco mi Dios. Dios habla desde el medio de los 2 querubines. Escucha, dice Éxodo 25:22. Allí me encontraré, o sea, donde Dios ordenó poner los 2 querubines en el arca, dice contigo para darte mis órdenes referente a los hijos de Israel. Te hablaré de encima del lugar del perdón, en medio de los 2 querubines puestos sobre el arca del testimonio. Qué maravilloso que es nuestro Dios. El Señor nos aclara, pero hay gente que persiste leyendo. Mira, a veces se saltea la gente, porque lo que es este es el contexto. El contexto es de que habla el Señor, no te postres ante esos dioses. Y el contexto se complementa con esto: harás 2 querubines. Pero los querubines, ¿quiénes son? Son los ángeles. Hay 9 coros celestiales: serafines, querubines, tronos, dominaciones, autoridades, potestades, principados, arcángeles y ángeles. Entonces, esos 9 coros celestiales, uno de ellos son los querubines. Los querubines son aquellos que están en la presencia de Dios, resguardando con mucho amor el trono de Dios. Y Dios quiere tener también aquí, así, una semejanza al trono que hay en el cielo, aquí en la tierra. ¿Para qué? Dice, para que yo descienda y desde ahí, de en medio de los 2 querubines, te hable. O sea, ¿cómo podemos contradecirle a Dios? ¿Cómo podemos irnos contra esta palabra del Señor? Dios habla en medio de estos 2 querubines. Te hablaré en medio de aquellos 2 querubines. Una nota importante. Mire, yo había notado algo. Que todas las imágenes que vienen de Dios y para Dios no son malas, sino que hasta el mismo Dios habita y habla en medio de aquellas imágenes que Dios mismo manda fabricar, y del mejor material, de oro puro, de oro macizo, ¿no? Porque Dios se le ofrece lo mejor. Él habita allí en medio de aquellas imágenes por voluntad soberana del mismo. Ahorita se me viene la idea algo. Es por eso que a veces los cáliz son de la mejor calidad. Si le haces un cáliz para que en ese cáliz ahí resida el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es nuestro Dios, gloria a Dios, ofrécele lo mejor, como el Padre Celestial ofreció ahí en el mismo altar, porque era para su gloria. El pueblo murmura. Ahora mira, ¿qué pasaba? En el capítulo 21 del libro de Números de la Biblia, ¿no?, el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Dice la palabra que Dios envió, ¿no?, serpientes ardientes. Hay que escuchar esta palabra, ardientes. Serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras, y el pueblo fue corriendo donde Moisés y le dijo: ruega a Yahvé nuestro Dios por nosotros. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios dice: Yahvé nuestro Dios respondió, le dijo: hazte, Moisés, yo soy tu Dios, hazte una serpiente ardiente y colócala en un poste, el que haya sido mordido, y al verla sanará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un poste. Cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Esta es la palabra de Dios. A ver, yo les diría, Dios está incitando a una idolatría. Hermano, yo creo que si muchos de los protestantes, testigos de Jehová y tantas sectas que hay por ahí, hubieran visto a Moisés plantar la serpiente de bronce por orden de Dios, hubiera dicho: mira, idólatras. O sea, que le está diciendo: Dios, tú estás haciendo una idolatría a ti mismo. No, tenemos que tener un poco de luz del Espíritu Santo y no ser tan ligeros. Hermano, esto es lo que nosotros estamos escuchando
de la palabra de Dios, Moisés no hizo una serpiente de bronce y la puso delante del pueblo para que cuando ellos miraran y sean mordidos, no mueran. Miren, y esto es, ¿no? En el Éxodo 31 del 1 al 6, aquí sí, este es el colmo de Dios ya. Mira lo que hace Dios. Dios, aquí, Éxodo del 31, del 1 al 6, anota, Éxodo 31 del 1 al 6, Dios busca a los sabios, a los escultores, toda esa gente, y les da sabiduría y les da poder para que puedan hacer imágenes en el templo de Dios. Dice que no había un espacio donde no cabiera. O sea que Dios está loco. O sea que los que entraban al templo de Jerusalén hubieran dicho, este es un templo de idolatría. No, si esto lo mandaba a hacer Dios. ¿Qué le podemos decir a Dios? Lo que pasa es que cuando nosotros pensamos y razonamos como queremos y no a la luz de la palabra, porque no sabemos diferenciar lo que es una imagen de lo que es un ídolo, no sabemos diferenciar de lo que es una adoración y de lo que es una veneración. Remítete por último al diccionario y ahí vas a encontrar realmente. Entonces, en este Éxodo específicamente dice, y Dios los llenó de su espíritu, dice la palabra. Y en otra parte dice, para crear obras de arte. No, y qué dice al final en el versículo 6, ¿no? Éxodo 31, 6, dice, deberán hacer todo lo que he mandado. O sea, es una ordenanza de Dios, es un mandato de Dios. Entonces, ¿cómo yo me puedo ir contra un mandato de Dios? En Primera de Reyes, en el capítulo 6, versículo 18, Primera de Reyes, capítulo 6, 18, porque hay primera y segunda. En la Primera de Reyes, 6, 18 dice, en el interior de la casa, el cedro había sido esculpido en forma de calabazas, en la misma casa de Dios, en forma de calabazas y de guirnalda de flores. Todo estaba revestido de cedro y no se veían las piedras. O sea, toda la construcción fue llenada de imágenes. ¿Pero qué imágenes? Imágenes que venían de Dios, para Dios. Esto es gloria de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 6, 23, dice, en el santo de los santos puso 2 querubines de madera, esta es otra ocasión, de olivo silvestre de 5 metros de alto. Imagínate, si mi casa tiene 2 metros 40 de alto, aquí este techo tiene 3 metros. Era más del doble del tamaño de que Dios se le dio la gana de que ponga. Así, dice, como Dios ordenaba, dice la palabra de Dios. Como Dios ordenaba. Entonces, ¿yo cómo me puedo ir contra la ordenanza de Dios? En el santo de los santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Cada una de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo. De manera que habían 5 metros. O sea, podemos seguir nosotros leyendo. Y en Primera de Reyes 8:12 dice, según Salomón declaró, Yahvé dijo que habita en la nube, lo que yo he construido es pues la casa donde tú morarás, el lugar donde tú residirás para siempre, y ahí estará el Señor. Por eso Jesús dijo, mi casa es casa de oración, no es casa de paganos, de idolatría. La idolatría era lo que ellos estaban haciendo, sumergidos en la venta, en el cambio y tantas cosas. Ese era su mundo, a esa idolatría. Por eso que Jesús sacó la correa y a correazos lo sacó a todos. Se mostró la ira de Dios. Dios se indigna cuando eres un idólatra. Y los católicos no lo somos. Bendito y alabado sea Dios. Primera de Reyes 7:29 dice, en los paneles encajados en los marcos habían leones, toros y querubines. En los marcos por arriba y abajo se veían en relieve leones y bueyes. O sea, estaba lleno de animales. Todos eran así. Imagínate, en Primera de Reyes, cuando Salomón hubo terminado la casa de Yahvé, el palacio real y todo cuanto quiso construir, apareció Yahvé. Por segundo, he escuchado la oración y la súplica que tú has elevado hasta mí y consagré esta casa que tú construiste para que en ella habitara mi nombre para siempre. Si el mismo Dios se goza de esa casa, porque Él había ordenado que se hagan esas imágenes, todas esas cosas que estaban, esas esculturas en las paredes, ¿no? El arca, los querubines, todo lo había ordenado Dios. Es lo mismo adorar que venerar. No, ya lo hemos dicho. Adorar es la sumisión plena, un culto a Dios, ¿no? Y la veneración es el respeto. A ver, vamos a ver. Yo he vivido en la ciudad de Eten, a todos mis amigos de la ciudad de Eten.
cuando esa estatua grande, ¿no?, de Pedro Ruiz Gallo, venían los militares con sus coronas, ¿no?, sus ofrendas, sus ramos de flores, los ponían ahí, se cuadraban, le hacían reverencias a Pedro Ruiz Gallo. O sea, también los militares son idólatras, pues, ¿no? No, están respetando, están recordando que nuestro paisano Pedro Ruiz Gallo, de la ciudad de Eten, él pues fue el genio, inventor del primer aeroplano, del torpedo, fue inventor del reloj que daba la hora, los días, la vacación, un montón de cosas, cantaba el himno nacional, ¿no?, que se lo llevaron los chilenos. O sea, a eso están adorando, no, están reconociendo, están venerando esa figura. Eso no puede ser adoración, ¿me entiendes? Entonces vamos a tumbar todas las imágenes que hay ahí de héroes, de eso. No, entonces la idolatría es adoración que se da a ídolos fuera de Dios. Entonces vamos a ver, los católicos adoramos simplemente a Dios. Mira, yo te quiero recordar algo. Jesucristo el Señor no condena las imágenes. Jesucristo el Señor dice: recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en Él, por Él tendrá vida eterna. Esta es palabra de Jesús el Señor. Esta es la voz de Dios. Miren, escuchen una cosa. Cuando Jesús encuentra algo donde Él ve que está mal, Él corrige. Pero no lo va a corregir a su Padre, no lo va a corregir a Dios. Porque, escúchame, todas las imágenes que vienen de Dios, bendito sea, muchas veces me han criticado por esta cruz que llevo en mi pecho. Primera de Corintios 1:18, porque la cruz es poder de Dios. ¿Por qué la cruz es poder de Dios? Porque en la cruz reside todo ese vía crucis, toda esa dolorosa pasión, desde que el Señor estuvo en el huerto de Getsemaní, ahí orando por ti, por mí, por el mundo entero, ¿no? Y hasta gotas de sangre botaron, ¿no?, de sudor de su frente, por tantísimo dolor que experimentaba. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Toda esa pasión, los golpes, toda la torturación, los clavos. A ver, yo me pasé una espina aquí, haciendo en una pachamanga con mi cuñado, me acuerdo una vez, y me encontré que me había atravesado y no sabía si jalarla o dejarla ahí porque me dolía tanto, ¿no? Y en eso me encuentra mi hermana Marita, y me dice: hermano Hugo, ¿qué pasa? Me ve todo adolorido. Le digo: mira, ay, hermano, y me dice: pero hermano, a Jesucristo le pusieron unos tremendos clavos y no se quejó. Cuando yo escuché eso, agarré eso así y ¡za!, me lo jalé. Me jalé, y tiene razón. Nosotros no podemos decir que nuestro dolor es más grande que el del Señor. Todo ese dolor de Cristo, esa dolorosa pasión, es la cruz del Señor. Por eso, en esa cruz, Jesucristo ha descargado todos nuestros pecados. Es por eso que la palabra de Dios, en 1 Corintios 1:18, la cruz es poder de Dios. Esto no es idolatría. Discierne un poquito y verás cómo la palabra de Dios es maravillosa. Entonces, nosotros podemos decir, en 2 de Samuel, ¿no?, los israelitas llevaban en procesión. ¿Qué ocurrió? Miren lo que ocurría. Y lo explican en 2 de Samuel 6, capítulo 6, versículos 12 y siguientes. Cuando ya se había recuperado el arca de la alianza, ¿no?, el arca de la alianza, ¿no?, que aproximadamente era de una altura de 1 metro por 67 de ancho y 67 de largo, de altura. Entonces, cuando ya se había recuperado esa arca, entonces el rey David y todo el pueblo se alegró, y el rey David hizo que llevaran el arca, y él dice con un efod, o sea, una sola túnica. Pues muchos dicen que una sola túnica se veían hasta sus partes íntimas, pero él se olvidó de todo y comenzó a danzarle con todo su corazón al Señor, comenzó a danzarle a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Miran esos idólatras, David es un idólatra. Pues ¿cómo puede ser idólatra si eso fue agradable a Dios? ¿No? David no adoraba el arca, David no adoraba esa imagen, no adoraba a los querubines, sino que a través de esos querubines Dios hablaba. Este es el mensaje de la mañana.
¿no? Este es el mensaje de esta mañana, por lo cual nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios, ¿no? Ahora, cuando nosotros llevamos una procesión del Señor de los Milagros, de cualquier imagen, pues estamos agradándole a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que esa imagen no está Dios, es su representación. Si quieres encontrarte con el Dios verdadero, pues ándate a la Eucaristía, especialmente aquí en la catedral, donde está expuesto a las 24 horas, y ahí te vas a encontrar con Jesús, Señor, Dios y verdadero, presencia real. Confiésate, Dios te perdona tus pecados y recibirás el cuerpo, la sangre del Señor, y eso es lo que da vida eterna. Son las palabras del Señor. Que esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su hermano Hugo Millones le da gracias a Dios y me permito recibir esa bendición de Dios, porque Dios quiere que nuestra vida sea bendita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén.